Hola chicos, el día de hoy nos encontramos aquí en la construcción de nuestra casita. Vamos a estar viendo algunos detalles, vamos a ver algunas partes de la casa, las paredes, vamos a hablar del repello, qué significa eso. Así que escuchen, vean qué vocabulario pueden aprender. Bueno, vamos a entrar. Aquí termina la cochera, ¿sí? De la casita. Vamos a entrar. Y al entrar nos encontramos en la sala. Ok. Aquí está la sala. Eso de afuera es la pared exterior. Es como la barda exterior. Aquí se suele hacer una barda de concreto, ¿sí? Entonces esa es la pared exterior. Aquí estamos en la salita. Lo que están haciendo ahorita es repellando. Si se acuerdan, antes las paredes se miraban diferentes, se miraban todos los ladrillos. Aquí voy a poner una imagen de cómo se miraban las paredes antes. Pero el repello es este recubrimiento de cemento y otras cosas para que quede más lisa la pared. Primero se hace un repello rústico y luego un repello más fino para que vaya quedando más liso. Después se le puede poner otra cosa, se le puede poner estuco, por ejemplo, yeso fino. Aquí en San Cristóbal no se recomienda tanto yeso por el problema de la humedad. Entonces, si vamos a recubrirlo con otra cosa, lo más probable es que sea el estuco. O se puede simplemente dejar el repello fino. Dicen que se puede lijar antes de pintar para que quede incluso más lisa la pared. A ver, acércate. Pueden ver como algunas partes se han quedado más lisas, algunas partes no tanto. Esto es lo que se puede lijar para que quede más liso antes de pintar. Pero si no nos gusta el resultado, pues sí tendríamos que ponerle algo diferente para que todo quede uniforme. How are you doing with this video? Maybe you're understanding almost everything. Maybe you're catching the general idea but missing some details. Or maybe you're finding it a bit challenging to keep up. But wherever you are, I want you to know something. Understanding Spanish isn't just about learning more vocabulary. It's about learning how native speakers actually speak, how they connect words together, reduce sounds, and move much faster than the Spanish you hear in most lessons. That's exactly why I created my Spanish Decoder workshop. We'll explore what's actually getting in the way of your listening so you can start understanding real conversations with more confidence. So, if when you're looking at the subtitles, you've ever thought, I know these words, so why can't I understand people? This workshop is for you. You can sign up with the link below or go to ericarealenglish.com/decoder. It's completely free. All right, let's get back to the video. Entonces este es un repello que lo están haciendo los albañiles fino. Aquí está un poquito áspero, pero se le va a dar una lijada con lija de metal. Y va a quedar más lisito y se va a poder pintar mucho mejor. Esto absorbe más la pintura cuando se lija un poquito. Absorbe más la pintura. Entonces son dos fases. Le dan el repello rústico que le llaman, así como este, y ya después lo ponen finito. Aquí le están poniendo para que agarre más. Ándale chicos, miren, este es el repello rústico. Rústico. ¿Sí? Y aquí le están poniendo el repello fino, que lo ponen con cemento y cal, para que pueda hacerse más el trabajo. Ahí pueden ver claramente la diferencia. Así es que ven ustedes aquí. Este es ya un repello rústico y aquí está el finito. Ahorita el debate que tenemos es si va a quedar suficientemente fino con el repello fino para pintar directamente encima. Lo que se va a hacer es lijar y se va a hacer una muestra con una pintura, poniendo el primer que le llaman la primera pintura y después la pintura original. Y ya es una muestra tal vez de 1 metro cuadrado para que el cliente lo vea y diga, bueno, me parece bien. Si no, se va a buscar otro método con algo más liso, que quede más liso, como estuco. Aquí, como es muy húmedo,
Por más que una casa se le ponga pintura impermeabilizante o nylon o cualquier cosa, siempre la humedad sube. Y esta casa tiene nylon, se ha pintado también con impermeabilizante. Entonces desde el comienzo de los cimientos se ha pintado. No sé si observaron, aquí está pintado desde los cimientos de abajo. Ahí está pintado. ¿Está pintado de qué? Es un impermeabilizante Vieron que hasta los nativos les cuesta esa palabra. Impermeabilizante. Es que como ya me pusieron nervioso, ya no puedo decir la palabra. Pero esta es una pintura que es especialmente para la humedad. Se pintó y también arriba. Entonces, aún así se despega la pintura porque es húmedo aquí, pues frío y es húmedo. Entonces, para que no suba la humedad. Ayuda mucho por unos años. Sí. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo. Aquí estamos en la cocina, chicos. Miren, aquí está la gran ventana para que mi esposo esté a gusto lavando trastes, ¿verdad, mi amor? Exacto, ¿verdad? Me gusta lavar traste. Aquí va a ir la tarja y el lavavajillas. el lavavajillas. Va a ir abajo de la tarja. Ajá. Aquí va a ir el refri. Aquí. Aquí va a ir. Ese es el cuarto de lavado. Ahí, esa puerta. Es un cuarto pequeño, ¿sí? De la lavandería. Ajá. Pero aquí va a caber la lavadora, secadora. Y se va a poner un lavadero de concreto para para desmanchar ropa blanca. A veces se le pone cloro y se desmancha ahí. Sí. A veces yo lavo como si se ensucian mucho mis botas, por ejemplo, aquí andando en la construcción, yo las lavo en el lavadero. Ahí en casa es muy conveniente. Las casas estadounidenses no suelen tener lavaderos, pero chicos, son muy convenientes. De verdad. Los recomiendo. Y aquí está la tubería de plomería. Estos son los tubos para la plomería. ¿Cuándo se va a empezar? Ya la siguiente semana se va a empezar ya a poner la plomería para empezar a tapar y empezar a ponerse piso. ¿Estas bolsas qué son? Son las bolsas de cemento y es lo que se está usando para la construcción. Que claro, esto es poco para lo que se va a seguir usando, va a faltar más. Entonces hay bastante trabajo y se necesita también más material. Hola, hija. Entonces, estas son las escaleras que se están haciendo. También este es un baño. Al principio íbamos a hacer un medio baño aquí, pero de hecho nos cambiamos de idea porque como hay una recámara aquí en planta baja, miren, este cuartito va a quedar como mi oficina. Entonces aquí les voy a estar grabando videos, pero también será el cuarto de visita. Sí, el cuarto de huéspedes. Entonces va a tener su closet, va a tener todo. Entonces, pues mejor queríamos que este baño, en vez de que fuera medio baño, quedara como baño completo con su ducha. Fíjense que aquí en México, un baño completo es cualquier baño que tenga ducha, taza y lavamanos. No tiene que tener bañera para considerarse un baño completo. Dejando este espacio abierto, creo que va a ayudar para que el espacio se sienta más amplio. Ahí está el área del comedor y la cocina. Y vamos a pasar arriba. Las escaleras, de hecho, aquí siguen hasta el techo, porque hay roof garden. Vamos a entrar aquí al pasillo. Miren este nicho. Yo creo que puedo poner algo aquí bonito. Todavía no sé qué voy a poner. Vamos a pasar a una de las habitaciones secundarias. Yo creo que no se ve tanto por la luz. Esta es una de las recámaras de mis hijas.
3 de las 4 recámaras aquí en planta alta van a tener esta ventana, esta bay window, ¿sí? Bastante amplia para que puedan sentarse aquí a leer. ¿Sí? Aquí pueden ver cómo va quedando esta recámara. Ahí está la ventana del cuarto de su hermana, así que van a poder platicar. ¿Sí? Si pasamos aquí a este lado, este cuarto es prácticamente igual. Es su espejo, son cuartos gemelos, casi gemelos. Luego les voy a dar las medidas, ¿sí? De estos cuartos para que ustedes, si están construyendo, para que tengan una idea. Y saliendo aquí, este es el baño compartido de 2 de mis hijas, de la más chiquita y de la mediana. Y esta sería la habitación principal. Aquí está el balcón. Un balcón acá. Este va a ser el baño. Con ducha, con bañera, lavamanos y la tacita por aquí. Y aquí, de hecho no puedo pasar por ese lado ahorita porque está la escalera. Pero aquí está el vestidor. Y aquí estará la puerta para entrar al baño o para regresar a la habitación. Esta es otra habitación de mi hija, ¿sí? Aquí de nuevo la ventana grande, ¿sí? Y este es otro baño de mi hija mayor. Hay puertas de 2. Hola, saluden. ¿Qué pasó? Aquí va a ir la regadera, pero se pasó lo de la ventana. Entonces, si se hace la ventana aquí, la regadera no se va a poder poner aquí porque necesita buena altura la regadera. Las conexiones de la regadera, Sí, ¿quieres decir? Entonces, se podría poner este lado. Porque así Sí. no se puede poner, se va a bañar todo aquí. No, sí, sería de ese lado La cancela así está. Creo que ese era el plan, ¿no? Porque la ventana iba a ir ahí y... La regadera aquí. Sí, las conexiones creo que, pues sí, se tendrán que poner en ese lado. Porque a veces se tiene que poner nada más una puerta fija y la otra es la que se abre. Sí. Pero entonces podemos poner una corrediza de 2, como donde vivimos. Es que era la idea, era fija, este cancel era fija, esta, pero esta era corrediza. Por eso igual se puso aquí, pero se me fue esa. Y entonces, si lo ponemos aquí, le digo, ¿Pero qué tiene que ver? O sea, por la puerta... nada más que La es hacemos corrediza. la corrediza. Ajá, pero dicen que ahora por lo de la ventana se tendrá que hacer 2 puertas corredizas y ya no se puede dejar solo una puerta corrediza en este lado y que esa Sí, se puede quede también. fija. Ah, pues no hay problema, Javier, porque la cierra y ya se va. ¿Sí? Se ve presentable, se ve el diseño, se ve los cortes. ¿Ya? Pero no quieren algo así bien, ¿No? más Grabado. más que quede grabadito. No quieren algo que sea así ya bien sobresaliente. Pero si es grabado aún todavía más, se vería mejor. Si es Se ve es como una cosita, como un escaloncito y después va así y un escaloncito. Ah, la moldura que estamos hablando. Ah, que va a quedar ahí arriba.
Yo digo que se vería mejor la de 20 en vez de 15. Porque si es muy chiquito, no se va a ver nada. ¿Cómo ve? Otra pregunta, Javier. ¿Cómo ves esto? Sería bueno, no sé cómo voy a cerrar todo esto y hacer una ventana más arriba. Como quiera. No, pero porque yo ya la veo que la van a cerrar y cuando vas a subir con los escalones se va a ver el vidrio. Entonces, hasta acá llega la altura. No sé cómo lo ves tú, pero ya se ve muy chaparra la ventana. En cambio, de aquí para arriba, como que ya se ve más presentable. Se puede sellar esto y se rompe aquí. Exacto, una ventana. Y a lo mejor ya no sería hasta allá. ¿O la quieres así abierta toda? No. De esquina a esquina. Sería menos. Ya sería una ventana tal vez por aquí hasta acá. Ah, tiene que ser más chiquita que esta. Y, chiquita pero cuadrada. A lo mejor altita, cuadradita. Cuadrada, redonda. Así también. Desde aquí que empiece del colado. De este colado que empiece hasta por acá. O más arriba. Sí, una como cuadrada o rectangular, si se puede todavía hacerla Sí, rectangular. se puede, todo se puede. 1.30. ¿Está bien de 1.30? Aquí es 1.30. Desde abajo. Acá es 1.40, 1.45. Ya está muy alta ya. Yo pienso que hasta ahí uno de uno. Quieren dejar una chiquita en medio. Y también va a entrar luz Va a así. entrar luz así. Arriba todo por todos lados. ¿Cómo ves? ¿O cancelamos toda la ventana? Porque va a haber arriba, así, y va a haber una Se ventana aquí. cancela todo No. desde arriba. Porque desde acá puedo ver la vista, desde acá. Si está hasta arriba, creo que solo si estamos ahí, ¿no? Se podrá ver afuera. O se sella la mitad de aquí hasta acá. Para que no se vea tan feo esto. Una ventana de 90, de aquí para acá. ¿O quieres empezar la de aquí para allá? Y aquí se cierra. Y ya se hace la pura ventanita aquí, ¿De un lado? de un lado. Porque de aquí lo que te va a quedar más chiquitito de aquí. En medio. Se ve bonito si dejan una ventana aquí, en medio. Ah, no, pero no se quiere que se tumbe la cadena ese. No, esta cadena está buena ahí. Es amarre. ¿Qué piensas tú, Jorge? ¿Ventajas, desventajas? Es que de aquí de ahí donde estás tú, no todo el tiempo vas a estar viendo para acá. Porque luego van a construir. Puede. Van a construir. Nunca se sabe. Si en cambio, si se queda un poquito más alta, puede entrar un poco de claridad. De hecho, hasta cerrándola toda quedaría bien. Cerrándola toda por completo, porque aquí va a haber una ventana y arriba va a entrar la claridad. Bueno, eso es cierto. Porque si la ponemos arriba, pues siempre vamos a tener alguna vista, aunque sea. Si queremos seguir salir a ver el hermoso San Cristóbal, pues las paredes de arriba no están tan altas. Por eso se dejó de 1,20 m, ¿no? Para que se pueda ver. ¿Quieres pensarlo hoy? Lo Por que se eso puede de que- hacer ahorita, si quieren se sella esta y se deja sin repellar ahorita y checan cómo está. Cómo se siente ya todo sellado. Exacto. No, que si necesita siempre la ventana ahí, se trata la ventana. O haz uno de tus diseños aquí cerrando la mitad hacia allá. Tómale foto y lo diseñas. Cómo se vería con una ventana arriba, completa o con la mitad para allá. Se sellaría todo para acá esta, queda claro esta y se sella todo hasta allá esta, para allá y solo queda esta ventana en medio. Esa es otra opción. Porque también sí quedaría bonita más arriba, porque al menos cuando subes vas a poder ver hacia allá. O sea, ya con las escaleras, ¿no? Se ve diferente. Exacto. Ya no está como en una ubicación típica de una ventana. O sea, que normalmente estaría en lo alto. Exacto. Y lo típico, hablando de típico, cualquier lugar no tienen ventanas aquí. Sí, Yo nada más he visto que tienen puertas y ventanas así como se está haciendo allá. sí. Y todo esto lo cierran. Sí, pero hay que aprovechar el hecho de que está libre. Ahí hay que poner la ventana, se ve muy Exacto. bonita. O hacer el seguimiento de dos ventanas, como gustes, una aquí y otra aquí. Porque esto no sería bueno que se tire. Es amarre, ¿verdad? ¿Ah?
Sí. Pero yo creo que sí sería mejor que se ponga arriba, cerrarla y ponerla arriba. La quieres sin medio? Sin medio, que sea de 1 metro de ancho. ¿Cuánto? ¿1 metro? ¿De unos 10? Lo más ¿Cuánto? grande posible. Sería un metro, sería el medio, Si ¿no? puede quedar casi así de grande, ¿Cómo? casi como esta, pero dicen que no puede quedar tan ancha Ah, sí puede quedar toda grande, pero sería una ventana muy grande. como esa. ¿Ah? Como esa. Aquí. ¿Cómo está? Pero eso qué está no? todo. ¿Ah? Eso está todo. 1.40. 1.50. Yo pienso que está bien una ventana de 1.50. O sea, no va a quedar todo. Va a quedar nada más por aquí y por allá. Bueno chicos, parece que vamos a mover esa ventana, como bien escucharon. Pero aquí estamos subiendo al roof, al techito. Fíjense que en español también lo llaman roof. Lo llaman roof garden, aunque no tenga jardín ni nada. Así lo llaman. Mira, aquí está aquí está la barda de protección. Por aquí va a ir el tinaco. ¿Qué es un tinaco? Es como un mega garrafón. Es como un mega garrafón, muy bien. ¿Qué es un tinaco? ¿Qué es un tinaco? Es aquel que está allá arriba. Ajá, Como rotoplas. ajá. ¿Y para qué sirve? Para bañarse, para... ¿Se baña en el tinaco? No, para recibir el agua, para recibir el agua para las tuberías. Eso, ¿verdad? Por aquí les voy a dejar el video donde explicamos cuando estábamos construyendo la cisterna, donde se explicó esto con un poco más de detalle. Well, if you've made it all the way to the end, thank you for coming along with me today. But I also hope this video gave you something to work toward. Imagine being able to follow conversations, not just on YouTube, but while you're walking through a market, talking to a contractor, talking with neighbors, meeting your partner's family, and just in general building a life in a Spanish-speaking community. That's the goal, and listening comprehension is a big part of it. So that's why we're going to be working on this skill specifically in my free Spanish Decoder workshop. It's designed to help bridge the gap between understanding classroom Spanish and understanding the way people actually speak every day. If that sounds like the next step you need, you'll find the link right below this video, or you can go to ericareallanguage.com/decoder. And I cannot wait to see you there. So, okay, can you see the bags? Sí. Look, we're in construction. It's just... It's really- really... They're like the main character, or the second character. Vamos a otra pared.